Ok. Primero vamos a hablar sobre los requisitos previos, o sea, cuáles son los requisitos que debemos cumplir en planta para poder implementar el checklist, ¿sí? El primer punto, para incorporar la funcionalidad, nosotros recomendamos abrir un ticket en nuestro sector de soporte para que nosotros, durante toda la actividad, que lo que vamos a repasar en toda esta presentación, esté acompañada por nuestro sector de soporte, ¿sí? Así que eso como punto de partida es la primera recomendación. Lo segundo es tener habilitada la funcionalidad de control de acceso o registro de operador. Es un prerequisito básico para poder implementar luego el checklist preoperacional, ¿sí? El tercer punto es, y es muy importante, que tanto los supervisores de turno como los operadores estén correctamente capacitados para el uso del montacargas con esta funcionalidad. Como vamos a ver más adelante, la funcionalidad de checklist interfiere o más bien limita el acceso o la operación del montacarga en determinadas situaciones. Entonces es muy importante para que esto no traiga ningún tipo de conflicto con los operadores o ningún tipo de afectación a la productividad, que estén correctamente capacitados los supervisores de turnos y los operadores. Proceso que nosotros acompañamos a través de un proyecto derivado del ticket que le pedimos que abran, ¿sí? Luego es muy importante que ustedes tengan definida la lista de control, o sea, los puntos que ustedes quieren controlar en el checklist preoperacional, diferenciando los que son restrictivos, o sea, los que ustedes necesitan que la máquina no opere si un ítem está en malas condiciones, y los ítems no restrictivos, son aquellos ítems informativos que no terminan interfiriendo en la operación de la máquina, pero sí queda un registro estadístico que puede ser usado a los fines de mantenimiento o a los fines de seguridad, ¿okay? Y es muy importante que entiendan y que se entienda todos los casos en los cuales se generan restricciones, cómo identificarlas en el sistema y cómo alinear a los operadores para el correcto funcionamiento. Entonces, estos son los prerequisitos básicos. Ahora vamos a avanzar en el primer punto, que es en el checklist preoperacional, ¿sí? Para implementar entonces el control de acceso o el registro de operador, lo primero que tenemos que hacer es dar de alta a todos los operadores con capacidad de operar los montacargas. Esto es muy importante, que tengan en cuenta ustedes el universo completo de todos los operadores, ya sean operadores temporarios, que justamente uno los tiene temporalmente para cubrir los picos de operación, los operadores regulares, pero también los supervisores de turno, por ejemplo, que si tienen capacidad de poder operar el montacarga, van a necesitar estar dados de alta en la plataforma, como así también los técnicos de mantenimiento. O sea, todo aquel que tenga capacidad para operar un montacarga tiene que estar dado de alta en la plataforma, ¿okay? Lo segundo es contar con la cantidad de llaves electrónicas o ID buttons para operar el montacarga. Recuerden, ahora lo vamos a ver en una serie de imágenes, en unos slides posteriores, pero son unas llaves electrónicas, como una monedita que uno debe presentar en el montacarga para poder encenderlo, ¿sí? Luego de tener los operadores cargados en plataforma y los ID buttons físicos, hay que realizar la asociación de cada operador con su ID button, ¿ok? Una vez que cada operador tiene su ID button o su ID button asociado, se puede pasar a la parte de configuración de restricción del control de acceso, o sea, lo que se llama el control de acceso, en donde uno puede configurar para que una llave barra operador pueda encender un montacarga, un grupo de montacarga o la totalidad de los montacargas. Entonces, por ejemplo, un mecánico puede acceder a todas las máquinas y encender todas las máquinas, un grupo de operadores puede encender, por ejemplo, máquinas de pasillo angosto, etcétera, etcétera. Entonces, con eso definimos las restricciones a nivel del control de acceso. Y por último, fijar un día y horario con soporte Geomop. Recuerden que todo esto va a ser acompañado por un proyecto para realizar la habilitación del control de acceso. Normalmente lo que se hace es, utilizamos los cambios de turno, ¿sí? Esta configuración se hace en forma remota y demora unos 10 minutitos, en donde nosotros bajamos la configuración de control de acceso para que a partir del momento en el próximo ciclo de encendido de la máquina
ya el operador no puede encender la máquina si no presenta su ID button, ¿sí? Entonces, con esto queda configurada el primer requisito para el checklist, que es el control de acceso. ¿Cómo es la secuencia de funcionamiento? Cada operador va cada vez que necesita operar el montacarga, va a abrir el switch del encendido. En el momento que abra el switch de encendido, la máquina va a quedar sin posibilidad de operación. Hasta que presente su ID button en el lector durante 5 segundos, cuando la máquina vuelve a poder operarse, ¿sí? Ambas notificaciones, tanto la notificación de que el operador debe registrarse, como la confirmación de que el operador quedó correctamente registrado, están disponibles tanto en el tablero de control de restricciones como en la aplicación SmartLeaf Launcher. Un poquitito más adelante me voy a profundizar un poquitito más sobre la herramienta SmartLeaf Launcher. Es una herramienta nueva, todavía no hicimos una campaña masiva para el uso, pero voy a hacer una introducción a lo que a la aplicación SmartLeaf Launcher, ¿ok? Entonces, con esto cumplimos el primer requisito. Volvamos un cachito por atrás, vamos a suponer que ya tenemos la lista y después lo vamos a ver en el sistema, los operadores configurados, el control de acceso ya definido y correctamente funcionando, definidas las listas y creadas las listas de control, tanto restrictivo como no restrictivo. Una vez que tengo toda la parte de setup y están todos los operadores de turno, los supervisores de turno correctamente capacitados. Para eso lo que hacemos nosotros desde el proyecto de implementación es una simulación, se hace en un día y horario específico, se hace una simulación para que el supervisor de turno entienda perfectamente bien cómo realizar tanto el control de acceso como el checklist preoperacional, ¿sí? Normalmente los supervisores de turno graban esta actividad localmente para después socializarlo internamente con todos sus operadores. Una vez que los operadores hayan sido capacitados, pasamos a la fase de activación, ¿ok? Para la activación del checklist es lo mismo que control de acceso, se fija un día y un horario con soporte Geomob y Geomob va a ser la habilitación remota del checklist preoperacional, para que a partir de ese momento, a partir de que está configurado, un operador se va a ver obligado a hacer el checklist preoperacional para poder operar la máquina. Hay ahora vamos a ver, cuando veamos el funcionamiento, vamos a ver las dos restricciones que actúan durante el funcionamiento del checklist. Entonces vamos a la secuencia de funcionamiento. Lo primero que va a hacer el operador es identificarse, lo que ya vimos en el control de acceso, abrir el switch, va a notificar que la máquina requiere de un registro de operador. A partir de ese momento, el operador va a presentar su ID button durante 5 segundos y va a poder y completa su registro de operador. A partir de ese momento puede encender la máquina, ¿sí? Y a partir del momento en que el operador está registrado, tiene un tiempo de 30 segundos para realizar el checklist, ¿ok? El checklist, estos 30 segundos, digamos, en el caso de que se supere los 30 segundos, o sea, el operador desde que se registró no realiza el checklist y eventualmente opera la máquina sin realizar el checklist, tiene 30 segundos antes de que se genere la restricción de uso, o sea, que la máquina interrumpa la operación, ¿ok? Esta interrupción en la operación va a ser una parada de la máquina y va a ser notificada tanto en el tablero de restricciones como en SmartLeaf Launcher, ¿ok? Vamos a suponer que el operador sí hizo dentro de los 30 segundos el checklist preoperacional en la aplicación. Una vez realizado, si el checklist es positivo, o sea que no tiene ítem restrictivo en estado incorrecto, la máquina puede operarse normalmente. La aplicación del checklist le avisa en la aplicación que la máquina está en correcto funcionamiento para operar y genera las notificaciones tanto en el tablero de restricciones como en SmartLeaf Launcher. Y la máquina opera normalmente. Si el operador realiza el checklist y el mismo es negativo, quiere decir que tiene por lo menos uno o más ítem restrictivo en estado incorrecto, la máquina causa el mismo efecto que no rehacer checklist.
se pide una restricción de la máquina desde la plataforma y se hace una parada de operación de la máquina, ¿sí? Y esta parada de operación o esta restricción es notificada tanto en el tablero de restricciones como en Smart Leaf Launcher, ¿ok? Así que estas son las dos restricciones. Ambas restricciones generan una restricción solamente por 30 segundos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si el operador se registra, empieza a operar y la máquina se para porque no realizar checklist, esa restricción dura 30 segundos. Quiere decir que después de los 30 segundos, el operador puede empezar de nuevo todo su registro y hacer el checklist correctamente. Lo mismo si tiene un checklist negativo. La máquina va a parar la operación por 30 segundos y el operador va a tener que volver a hacer el proceso nuevamente. Obviamente, si aún la máquina presenta su ítem restrictivo en estado no correcto, la máquina va a seguir parándose hasta que se genere un checklist positivo, quiere decir que ya se superó el problema de ese ítem restrictivo, y entonces con el checklist positivo la máquina va a operar normalmente. Paso al próximo slide. Simplemente comentarles que en el momento de activar la funcionalidad de checklist, nosotros le podemos enviar, tenemos ya configurado y disponible para nuestros clientes, un banner en formato A1, o sea, un formato grande, en donde lo pueden poner en diferentes puntos de verificación, en el taller de montacargas, en los lugares de interés, en donde los operadores puedan acceder rápidamente a cada uno de los pasos del checklist con las preguntas más frecuentes o los errores más frecuentes que puede tener un operador en la ejecución del checklist. Esto es importante para mantener, aparte de informados a los operadores, sucedido el hecho con los avisos, con las notificaciones de restricción, tanto en el tablero de restricciones como en el Smart Launcher. Preventivamente también este banner es muy importante que ustedes lo puedan socializar para que cualquier persona pueda entender cómo es el funcionamiento de la herramienta checklist. Me adelanto un poquito y ahora sí, son cómo acceder a la herramienta checklist. Hay dos formas. La primera es accediendo a través de la URL específica del checklist, que se llama GeoChecklist, la URL, donde se accede solamente a la herramienta de checklist. La segunda es a través de Smart Launcher, que es la aplicación de operador que contiene una serie de aplicaciones de interés para el operador, ¿sí? Vamos a hacer más adelante un webinar específico de Smart Launcher, pero desde aquí está la opción de poder ingresar al checklist, ¿okay? Entonces son las dos formas de acceso, directo sobre la aplicación de checklist o a través del launcher de operador, en donde tenemos las distintas aplicaciones de operador, Smart Scoring, mantenimiento, etcétera, y la de checklist. O sea, entrar primero a la de checklist, perdón, a la de Smart Launcher y después a la de checklist. ¿Por qué es recomendable usar el Smart Launcher? Porque aquí le estoy mostrando cómo se van generando notificaciones en la campanita de la aplicación de Smart Launcher con las notificaciones. Entonces, un operador que está haciendo un checklist accediendo por Smart Launcher, en todo momento va a poder ir viendo en su teléfono celular o en el dispositivo en el cual esté realizando el checklist las notificaciones específicas de su usuario, siempre y cuando esté, obviamente, logueado en la aplicación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos y ahí hay una introducción a la aplicación Smart Launcher. Respecto de consideraciones generales de la funcionalidad de checklist, podemos decirle que el número de ítems es variable, ¿okay? Y es customizable. Quiere decir que ustedes mismos ahora vamos a ver cuando entremos a la plataforma cómo se configuran los ítems, pero los ítems, tanto en cantidad como en contenido, son customizados por el cliente final, o sea, por ustedes. Obviamente siempre recomendamos tener una lista lo más reducida posible para que la experiencia del operador en cuanto al uso de la herramienta checklist sea lo mejor posible, ¿sí? Y lo más amigable posible. También ustedes definen cuáles son las herramientas críticas o restrictivas, o sea, los ítems que generan restricción o no generan restricción, ¿sí?
Respecto a las restricciones de la máquina, ya lo adelanté en un slide anterior, la restricción se genera por la no realización de checklist, o sea, cuando está habilitada la restricción por checklist, una vez que está, si el operador no hace su checklist, la máquina va a interrumpir su operación. Lo mismo si el checklist es negativo, quiere decir que tiene ítems críticos que están en estado incorrecto. Y también, esto lo vimos en el webinar de seguridad, también podemos configurar alertas por vencimiento, tanto de operador como de máquina, para que pasen a formar parte automático del checklist preoperacional. Por ejemplo, a nivel de máquina puede ser los extintores, o sea que automáticamente cuando el operador está realizando el checklist preoperacional en su máquina, si el extintor no está correctamente actualizado, la máquina no pueda operar. O, por ejemplo, a nivel de operador puede ser habilitaciones de HIS, registros específicos para conducir algún tipo de montacarga específico, etc. También el mismo concepto, podemos definir esa documentación, ese registro en la plataforma, para que pase a formar parte automático del checklist preoperacional y automáticamente, si no tiene su curso de habilitación al día, no pueda operar el montacarga, ¿sí? Por último, comentarles que tenemos una opción para acceder al checklist vía código QR, es un tercer método de acceso, que es simplemente habilitando la cámara del celular. Nosotros podemos ayudarlos en la generación de los códigos QR para pegar en las máquinas, y el operador directamente lo que hace es piquea con su cámara de fotos el código QR, y esto los lleva directamente al checklist preoperacional. Obviamente previo registro de identificación de operador. Ahora vamos a ver una simulación de cómo es, ¿sí? Entonces, con esto terminamos la sección de cómo habilitar y los conceptos claves para el uso de el checklist preoperacional. Ahora vamos a ver los conceptos relacionados a la plataforma, ¿sí? Un segundito, por favor. Entonces, en la plataforma, en el apartado de configuración, checklist, ítems, nosotros podemos dar de alta todos los ítems que nosotros querramos, ¿sí? No todos pueden ser que terminen en una lista o en un checklist preoperacional, sino que son todos los ítems disponibles, ¿sí? En donde yo defino lo más importante, defino si es restrictivo o es no restrictivo, y su descripción, ¿sí? Una vez que yo tengo dado de alta todos mis ítems que yo necesito controlar, puedo ir a checklist, y aquí voy a dar de alta las listas de checklist propiamente dichas, ¿sí? Entonces, una vez definida la lista, yo puedo agregarle los ítems previamente creados. Fíjense que en este caso hay 11 ítems y yo tenía configurado 20, 25 ítems disponibles, pero esta lista de checklist, llamada en este caso Smart List Demo, tiene 11 ítems. ¿Cómo voy agregando los ítems? A través del signo más. Voy agregando las funcionalidades, poniendo o sacando funcionalidades a, a una lista en concreto, ¿sí? Y lo segundo es asignarle una máquina a la lista de checklist. Normalmente, y lo más recomendable, es tener una sola lista para todas las máquinas. No obstante, si surgiera la necesidad de tener más de una lista, por ejemplo, si tuviéramos checklist para máquinas a combustión y checklist para máquinas eléctricas, puedo definir dos listas, una lista que se llame máquinas a combustión y otras máquinas eléctricas, cada una con sus ítems específicos agregados, y agregar las máquinas que corresponden a cada una de las listas. Una vez generadas las listas y generados los ítems de cada lista, ya el operador, y obviamente el operador correctamente creado, ya puede acceder a la realización del checklist, ¿sí? Hay una vista acá de cómo queda el checklist configurado para que pueda ser utilizado, ¿ok? La configuración de los tiempos es importante que ustedes vean, y para revisar si tenemos configurado el checklist o no tenemos configurado el checklist, podemos ir a configuración,
máquinas, operadores, máquinas, ¿sí? Y aquí hay varios ítems, ¿sí? Tenemos la lista, o sea, el checklist propiamente dicho, ¿sí? Si está habilitado o no está habilitado, con una S de sí o una N de no. La validez del checklist, esto es muy importante, estos son valores por default. ¿Qué significa la validez? Es el tiempo que tiene un operador habilitado un checklist en una máquina específica. Y ahora lo voy a poner en un ejemplo. Y el timeout, perdón, en la presentación, como ejemplo estaba 30 segundos, pero el default es 3 minutos. O sea, el tiempo que tiene un operador para realizar el checklist antes de que la máquina interrumpa su operación es de 3 minutos. Estos son los valores por default que tenemos configurados. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo hago un checklist en una máquina, durante 24 horas no me va a volver a pedir hacer el checklist, ¿sí? O sea, yo voy a poder operar la máquina normalmente, ¿sí? Si yo, pasadas las 24 horas, si yo intento operar la máquina, obviamente yo voy a necesitar hacer un checklist para poder operar la máquina. En la aplicación Smart Launcher ya hay una facilidad que nos muestra cuál fue nuestro último checklist y con eso sé si estoy habilitado o no estoy habilitado para operar la máquina, ¿sí? Entonces aquí vemos la configuración del checklist, que está configurado, su validez, su tiempo de validez por operador por máquina. Esto es muy importante que entendamos también. El operador es por tiempo, por máquina. ¿Esto qué quiere decir? Si yo voy a operar 2 máquinas durante el día, necesito hacer un checklist en cada una de las máquinas. O sea, la habilitación es por operador, por máquina. ¿Ok? Repasamos rápido la parte de operadores, ¿sí? En el apartado de configuración, ya lo vimos también en el webinar de configuración, pero lo repaso. Si ustedes quieren pueden volver a la grabación para entenderlo, pero repaso que desde configuración, máquina de operadores y operadores, yo puedo dar de alta a los operadores, asociarle o desasociarle una ID tag y asignarle máquinas, esto sería el control de acceso, es decir, qué máquinas puede operar ese operador. Y por último también puedo resetear el PIN. Vamos a suponer, ahora vamos a ver una simulación en un videito cómo es la primera vez que un operador accede a la plataforma, pero vamos a suponer que se olvidó su PIN. El administrador de la planta, que es el único que tiene acceso a la parte de configuración, y aquellos usuarios que el administrador le dé la potestad de hacer configuración, puede resetearle el PIN a un operador en el caso de ser necesario. ¿Ok? Por último, recordarles que todo este setup se realiza para después tener indicadores, ¿sí? También lo vimos en el webinar de seguridad, pero repaso en indicadores de mantenimiento, perdón, en seguridad, checklist realizado, podemos hacer, ya saben, en formato de tabla pivot o en formato de gráfico de línea, la cantidad de checks realizados por máquina, por operador, por tipo de flota, etcétera, etcétera. O también hacer una tabla pivot para después exportarme Excel. No me voy a detener en esto porque esto ya lo vimos en el webinar de seguridad. Simplemente un repaso en dónde está, ¿sí? Como también tener los indicadores de cuáles son los ítems con falla o con recurrencia, por operador, por día, por fecha. Entonces, prepararnos desde los sectores de mantenimiento para ver que empezamos a tener problemas en algunos periféricos o en algunas partes del montacargas para poder preventivamente hacer de que cada vez tengamos menos ítems negativos. Y por último, como siempre, en la parte de dashboard dinámico, por ejemplo, en la de evolución mensual, puedo empezar a ver la cantidad de checklists negativos y checklists positivos que tenemos, checklists habilitantes y no habilitantes en los últimos 8 meses para ver cómo es la tendencia y ver cómo estoy controlando la temática de checklist. ¿Ok? Con esto terminamos lo que sería el repaso de lo que podemos ver en la plataforma. Ahora voy a pasar a mostrarles en la wiki, ¿sí? Les recuerdo que ustedes a la wiki, al menú principal de la wiki, pueden ingresar a través del signo de preguntas que está en el margen superior derecho para entrar
al menú principal, digamos, de la wiki, y desde el menú principal de la wiki, accediendo a funcionalidades, ¿sí? Y luego accediendo a la funcionalidad de checklist operativo, está todo esto mismo que yo le conté de manera detallada, ¿sí? Con un video explicativo, con todas las excepciones de uso, cómo registrar el checklist, cómo hacer identificación por llave electrónica, cómo hacer la identificación por QR. Y acá hay un pequeño videíto que muestra recurrentemente cómo es la experiencia de usuario, ¿sí? Vamos a esperar que empiece nuevamente, pero siempre en el primer acceso que hace el operador, como no tiene PIN, le pide que él genere un PIN, ¿sí? Entonces, una vez que genera el PIN, tiene dos posibilidades: ingresar al checklist preoperacional por llave electrónica. En ese caso va a tener que poner el ID de operador y y el código de empresa, ¿sí? Para ingresar a la plataforma. Ingresa su PIN, es un sistema de doble seguridad, y una vez ahí, sí, cuando elige, por ejemplo, QR, lo que tiene que hacer es piquear la máquina y esto lo va a llevar directamente al formulario, ¿sí? En el formulario lo que vamos a tener, este es un caso práctico de 3 ítems, donde primero chequeo las luces, pongo una nota y defino si las luces están bien o están mal. Luego hago el botón siguiente, voy a chequear los frenos, puedo o no poner una nota, no es mandatorio, ¿ok? Y pongo el estado de los frenos. Hago siguiente, me voy al siguiente ítem, que en este caso es la baliza, puedo poner o no poner una nota, poner el estado, y una vez que termino el checklist y ya tengo los 3 ítems, ya puedo apretar el botón grabar, perdón que estaba un poquito más abajo, y ahí me va a decir si la máquina está en condiciones de operar o no está en condiciones de operar. Si no está en condiciones de operar, se produce una interrupción en la operación. Si la máquina está en condiciones de operar, da un cartelito amarillo y la aplicación misma dice que la máquina está en condiciones de operar, ¿sí? Entonces esto es un poquito para que ustedes vean cómo es la percepción de usuario en el uso de la plataforma de SmartLeaf, ¿ok? Por último, comentarle un poquito, vuelvo un ratito a la plataforma porque me salté la parte de restricciones. Recuérdense, las restricciones las pueden ver en la aplicación de Application Launcher, pero también la pueden ver en el tablero de restricciones, ¿sí? En tablero de control, seguridad, restricciones. Si abrimos el panel de detalle y tenemos una máquina que tenemos una duda de si está interrumpida su operación por checklist, por registro de operador o por cualquier otra causa, vamos a seleccionar la máquina y en el apartado notificaciones vamos a ver las últimas 10 notificaciones que tiene la máquina. Por ejemplo, si una máquina opera normalmente, lo único que vamos a ver es la notificación cuando se le avisa al usuario que el operador debe registrarse, y después la notificación de que el operador se registró normalmente. Si no hace el checklist, va a haber una nueva notificación en el mismo apartado de notificaciones y en la aplicación del Application Launcher diciendo que la restricción de uso se aplicó por no realización del checklist, ¿ok? O por un checklist negativo, ¿ok? Por último, recordarles, esto en los webinars anteriores lo hicimos, recordarles que todos los videos están siendo grabados y subidos a nuestra academia SmartLeaf con diferentes listas de distribución. Una de las listas de distribución son los webinars que ya hicimos hasta el momento, ¿sí? Productividad, seguridad, mantenimiento, configuración, y ahora va a ser el de checklist. Y también tenemos uno de funcionalidades de uso frecuente, ¿sí? Que son tutoriales mucho más cortos, ¿sí? Con temáticas muy específicas. Les recomiendo, que tiene que ver con lo que hablamos recién, el clip de tableros de restricciones, en donde se explica en profundidad cómo determinar cuando hay una restricción de una máquina, cómo llegar a la causa raíz para que el operador esté y poder responder a un operador, ¿sí? Esto es muy importante porque entender por qué razón suceden las restricciones lleva a que no hayan incertezas sobre el funcionamiento de la plataforma SmartLeaf, que muchas veces termina causando un problema en la desconexión del equipo, etcétera, por no saber cómo funciona
cómo funcionan las restricciones. Así que en este apartado que vimos de checklist, le agrego, digamos, en este video, y va a quedar grabado, la recomendación de hacer el clip corto de tablero de restricciones como parte de esta dinámica, ¿sí? Ahora sí, doy paso a las preguntas y respuestas para ver si hay alguna pregunta que pueda responder. Doy unos minutitos más, si no considero de que está todo ok y damos por terminado el webinar. ¿Mm? Eric, ahí estoy viendo que levantaste la mano, por favor. ¿Tenés forma de hacer la pregunta? Porque te explico por qué, porque esto queda grabado en preguntas y respuestas, entonces después nos queda como material. ¿Podés hacer la pregunta por ahí? Un segundito. Bueno, bueno, ahí me Sí, escuchas. Eric, ahí te escucho. Decime, por favor. Sí, ahí lo mandé en el de preguntas y respuestas. Buenos días, Eric García de Racine y Piedras Negras, aquí en México. ¿Hay manera de la activación del checklist hacerlo de manera gradual? Es decir, empezar con ciertas áreas, empezar con área A y después área B y después área C hasta tener la totalidad de la flotilla, o se activa para toda la flotilla, desde un principio. Respondo a tu pregunta, Eric. Sí se puede hacer una implementación gradual. Inclusive también hay algunos clientes que prefieren empezar con el checklist no restrictivo para que el operador se acostumbre a usar la aplicación, ¿ok? Y luego pasar al checklist restrictivo, ¿ok? Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad es sí hacerlo gradual por máquina. Lo que sí tenés que entender es que no lo podemos hacer por turno, por ejemplo. O sea, es por máquina, por operador. Entonces, vos vas a tener que tener, si lo querés hacer graduar por máquina, vas a tener que asegurarte de que todos los operadores que usan esa máquina, ya sean los 3 turnos, estén con posibilidad de usar el checklist y estén capacitados para usar el checklist. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta es sí, se puede hacer máquina por máquina. No hace falta hacer todas las máquinas juntas, pero tenés que tener la precaución de que todos los operadores que van a usar esas máquinas estén correctamente capacitados e ir haciéndolo gradual. ¿Eso respondió a tu pregunta, Eric? Muy bien. Perfecto. Sí, quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Voy entonces con otra pregunta. El administrador es el único que puede hacer las restricciones de checklist. Quizás no quedó claro, así que lo refuerzo. La activación de checklist la hace Geomob, ¿ok? Entonces, siempre empieza con un ticket de solicitud. Eso termina generando un mini proyecto de implementación para nosotros guiarlos en todo este proceso, porque creemos que es muy crítico llevar esto como un proceso gradual y asegurando las etapas, la capacitación, la adecuada configuración, la comunicación interna, etcétera, etcétera, porque como hay restricciones en el medio, si lo hacemos en forma muy rápida y no controlada, empieza a generar ruido en la operación y eso es lo que no, seguramente todos queremos evitar, ¿sí? Así que las restricciones, la habilitación de la restricción la hace Geomob de manera remota. En un periodo de 10 minutos podemos dejar habilitado una planta completa con todas sus máquinas, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda.
Perfecto. Entonces, damos por finalizado el webinar, agradeciéndole a todos su tiempo